cualquier dolencia, para dolor muscular, yo uso Pain-Go, este producto natural, único. La verdad es que a mí me sirve aquí en la montaña. Estoy aquí desde la quinta montaña más alta de México, que es Teotl, más de 4,600, y siempre es un buen compañero para algún esguince, para algún dolorcito, para las rodillas. Pain-Go de Patti Mendoza, te lo súper recomiendo. Gracias. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estarme acompañando. Ya sabes, mi nombre es Patti Mendoza y estás en tu programa Ser Libre. Y me da pues muchísimo gusto poderte saludar a esta hora o a la hora que tú puedas ver el programa de Ser Libre. Y bueno, hoy es un día muy importante, te lo voy a mencionar así, un día muy importante para mí, porque el hecho de que nosotros estemos constantemente hablando, promoviendo, recomendando lo que es la ayahuasca, lo que es el bufo, lo que es la psilocibina y todas estas medicinas psicodélicas y todas estas medicinas ancestrales, cuando nosotros ya tenemos pues algo de experiencia y tenemos muchas personas que han tenido resultados realmente extraordinarios. Esto para mí es importante porque también conforme nosotros hemos estado hablando a lo largo de todos estos años de estas medicinas tan extraordinarias, tan maravillosas, a la par también hemos estado hablando de aquellos médicos, de aquellos científicos que tienen mucha historia también con la ayahuasca y toda esa información científica que a algunas personas les hace sentir más tranquilidad y les hace sentir también como más paz al momento de conocer estas medicinas. Pero también está la otra parte que es sumamente importante y es bien interesante, lo que es como el área legal de las medicinas. Y para este programa yo quiero darle la bienvenida al licenciado Jesús Alonso Olamendi. Él es director del Programa Internacional de la Defensa Legal de la Ayahuasca de la Fundación ICERS. Me voy a permitir leer un poquito de lo que es sus estudios y esa historia que hay detrás de todos sus conocimientos. Él es ahorita le platico. Jesús Alonso Olamendi es abogado por la Universidad Iberoamericana de México y cuenta con una maestría en teoría legal y política por la Universidad de Nueva York en el Reino Unido. Además ha realizado estudios especializados en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Historia y Derecho Penal. Se ha desempeñado como asesor para el Senado de la República en México. Ha impulsado la construcción de la legislación en materia de derechos humanos, de drogas, con particular énfasis en cannabis medicinal y también en la reducción de riesgos y daños. Participó como coordinador alterno para el proyecto de consolidación del sistema penal acusatorio en la Oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito aquí en México. Como consultor ha asesorado a diversos gobiernos locales en México y Centroamérica sobre lo que es seguridad, justicia y derechos humanos, y desde el 2022 colabora como abogado en la Fundación ICERS. Abogado, ¿cómo estás? Hola Pati, muy bien, muchas gracias, gracias por el espacio. Pues para empezar, ¿qué es la Fundación ICERS? Bueno, la Fundación ICERS es una fundación que tiene sede en Barcelona, España. Tenemos distintas áreas, una de ellas, y me parece que una de las más relevantes, es el área científica, que se dedica precisamente a hacer investigación con distintos enteógenos. Y bueno, también la Fundación ICERS se caracteriza por tener varios servicios a favor de la comunidad que integra las prácticas tradicionales a su salud. Tenemos el área del Faro, que es el área que brinda asistencia y apoyo psicológico a personas que han tenido experiencias adversas cuando han tenido la experiencia de participar en alguna ceremonia.
Y también, bueno, dentro de todas las áreas que hay dentro de la Fundación ICERS, también está la que actualmente tengo el honor de dirigir, que es el Fondo de Defensa Legal. Aquí me voy a concentrar un poquito en dos medicinas, pero sí de pronto hablar un poquito también pues de los psicodélicos en México, pero o los enteógenos también conocidos, pero me voy a concentrar en lo que es la ayahuasca, porque es una medicina que se está pues mencionando mucho y es una medicina que de pronto ya está llevando como mucho auge con muchas personas, pero también está de cierta manera la otra parte donde mencionan que la ayahuasca es una droga. ¿Qué poder decir al respecto? Bueno, desafortunadamente existe esta idea de que la ayahuasca está sometida a control tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Y eso tiene sus bemoles, es importante analizarlo desde también la óptica de quien lo mira, ¿no? Lo que te puedo afirmar es que a nivel internacional la ayahuasca no está sometida a ningún tipo de control, que si bien la DMT, que es uno de los componentes dentro del brebaje de la ayahuasca, sí que lo está, la ayahuasca como tal no lo está. Y esto, digo, no lo digo yo, lo dice la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que es el máximo órgano de análisis, de revisión y de seguimiento de los tratados internacionales en materia de drogas de las Naciones Unidas. Y bueno, a nivel nacional tenemos un panorama peculiar. ¿Y esto a qué me refiero? La Ley General de Salud contempla un listado de sustancias que están sometidas a control. En concreto, el artículo 245 de la Ley General de Salud, en su fracción primera, señala todas aquellas sustancias psicotrópicas que están sometidos a la más alta restricción. Esto es, dentro de este listado podemos encontrar sí el MDMA, el LSD, tenemos anfetaminas, tenemos también sí la psilocibina y los hongos psilocibes. Y aquí quiero hacer justamente un comparativo. La legislación sanitaria es muy clara en cuanto a la psilocibina y también a los hongos alucinantes en todas sus variedades y especies, así tal cual dice la Ley General de Salud. Otro ejemplo de esto es la mescalina y que en su caso también el peyote o jicuri se encuentra dentro de la Ley General de Salud. Y esto tiene una razón de ser, y es que a nivel constitucional en México tenemos lo que se denomina el principio de legalidad, que simplemente es que pues todo lo que no está prohibido expresamente está permitido, y esto aplica sobre todo en el tema penal. Y creo que este es un punto central de todo esto, porque los tratados internacionales en materia de fiscalización de drogas no prohíben el uso de las sustancias, sino que limitan sus usos a cuestiones terapéuticas y científicas. Es decir, no hay una criminalización del consumo de las sustancias. Esto viene posteriormente en el Tratado de 1988 y que ha sido adoptado en México en el Código Penal Federal. Ahora, es una cuestión sí un tanto técnica. El Código Penal Federal señala en su artículo 193 que las sustancias que formen parte de la lista del 245, fracción primera, fracción segunda y fracción tercera, serán consideradas como sustancias prohibidas, y también aquellas que se encuentran en los tratados internacionales. ¿Esto qué nos dice como abogadas y abogados? Que, bueno, las sustancias que están contenidas específicamente en estos listados se consideran prohibidas. Si hacemos esa revisión de la ley, lo que pues es muy evidente es que ni la ayahuasca ni las plantas que las componen, es decir, la Psychotria viridis o la Banisteriopsis caapi o la Diplopteris cabrerana, forman parte de estas listas o de estas sustancias prohibidas. Entonces, en México podríamos afirmar que la ayahuasca no está prohibida. Esto no significa que la ayahuasca esté permitida, y creo que esta es una distinción muy importante. Hay un vacío legal, un vacío que no se ha atendido. Vemos que ha habido algunos intentos desde el Congreso Federal de empezar a someter a regulación estas sustancias. En concreto, hay una iniciativa presentada en 2024 de un diputado que incluye en la lista de sustancias controladas a la Banisteriopsis caapi, a la Psychotria viridis y a la ayahuasca. Entonces, esto también nos da elementos para afirmar que actualmente en nuestro país la ayahuasca no se encuentra sometida a ningún tipo de control.
Ahora, ¿cuál es el objetivo principal del programa de lo que es la defensa legal de la ayahuasca? Bueno, gran parte de lo que nos dedicamos es a dar educación a las autoridades, no solo en México, sino hemos llevado asuntos ya en 46 países, y en todos ellos se repite este patrón, en donde las autoridades confunden el componente activo o el componente psicoactivo, que en este caso es la DMT, con la ayahuasca. Y aquí hay que ser muy enfáticos. Hay distinciones no solo legales, sino también farmacológicas. ¿Por qué? Porque la DMT de entrada es una sustancia endógena, es decir, el cuerpo la produce de manera natural. Entonces, sería un tanto absurdo creer que el legislador internacional y a nivel nacional quisieran someter la DMT de origen natural como algo prohibido, porque la producimos de manera natural todos los seres humanos y prácticamente todos los mamíferos, ¿no? Entonces, de entrada es una distinción importante. Segundo, que muchos productos que consumimos en el día a día contienen, aunque ínfimas cantidades, pero contienen DMT. Y esto, Pati, te estoy hablando de limones, te estoy hablando de mandarinas, te estoy hablando de distintos productos como la bergamota y más, que son utilizados ampliamente en la industria. Entonces, bueno, bajo esa interpretación, pues, evidentemente, pues, no podría seguir la misma suerte. Y también hay distinciones farmacológicas que creo que son también muy importantes, porque la DMT es una sustancia en su estado puro, pues eso, 100% pura, mientras que la ayahuasca, la evidencia científica lo que nos dice es que puede llegar a contener, y esto varía muchísimo de las condiciones en cómo fue cultivada, cosechada, cómo fue preparada, incluso el brebaje, pues puede contener alrededor de 0,005% de DMT. Para poner un ejemplo, un litro de tequila aproximadamente tiene el 38% de alcohol. Ajá. Si hiciéramos el símil con un litro de ayahuasca, estaríamos hablando que tiene el 0,005% de DMT, lo cual pues es casi indetectable. Prácticamente nada. Prácticamente nada, pero eso no quiere decir que no tenga un efecto. Claro, claro, sí, sí, sí. Lo que yo tengo entendido es que lo que sí está prohibido es el DMT, pero el que es artificial. El químico, el sintético, ese sí. Efectivamente, Pati, y esto porque sigue la misma suerte, o por lo menos los tratados internacionales, en concreto el Tratado de 1971, señala que las sustancias de origen sintético, es decir, con una pureza del 99% más, pues sí tienen estas restricciones para el uso, consumo, y se fijan ciertos parámetros de seguimiento a la sustancia. Entonces sí, efectivamente, la DMT de origen sintético sí está prohibida. ¿Cuáles son los principales desafíos legales que enfrenta la ayahuasca aquí en México? Y también el bufo, porque ese es un tema también interesante. Claro, sí, tienen, digamos que dos tratamientos completamente separados legalmente, porque al final el bufo es 5-meo-DMT, es decir, es un componente completamente distinto a la DMT. Uh-huh. Entonces, de entrada, esta sustancia ni siquiera se encuentra en el listado ni internacional ni nacional. Esto no quiere decir que otros países no lo hayan ya incluido. Por ejemplo, Irlanda es un ejemplo claro en donde sí se ha incluido el 5-meo-DMT dentro de las listas de sustancias controladas. Entonces, de entrada, decirte que el bufo no tiene en ningún lugar, ni siquiera por donde pudiéramos argumentar que está prohibido. Está en un limbo, está en un vacío legal. Ahora, en el caso de la ayahuasca, pues bueno, los principales desafíos son precisamente estos, ¿no? Que las autoridades comprendan la distinción entre una y otra farmacológica y la distinción legal, pero también, y creo que en los países latinoamericanos desafortunadamente seguimos cargando con una historia colonizadora, con una historia de discriminación hacia las medicinas tradicionales, hacia lo que implica la medicina alternativa. Uh-huh. Y entonces, desafortunadamente, las autoridades también lo desestiman, ¿no? No se les reconoce el valor histórico que tiene, no se les reconoce tampoco el valor cultural que tiene, y eso también impacta en que no se les reconozcan los valores terapéuticos que puede tener, ¿no? Entonces, es mucho esta parte de educar, es mucho esta parte de compartir esta información que ahora me estás permitiendo en tu espacio, compartirle a tu audiencia, y el entender también que, pues,
son cosas distintas, ¿no? No estamos hablando de drogas, ¿no? Regresando un poco a la pregunta inicial. Ajá. No estamos hablando de una sustancia que tenga un consumo problemático, estamos hablando de una sustancia que en general tiene ciertos parámetros de seguridad, que su potencial adictivo es nulo, incluso la investigación científica lo que ha demostrado es que tiene un potencial antiadictivo, es decir, es utilizado en muchos padecimientos de trastorno de consumo de sustancias o de consumo problemático de sustancias para precisamente sacar a las personas de esos espacios. Entonces, hay que reentender todo lo que conocemos hasta ahora de las sustancias y sobre todo de lo que entendemos hasta ahora de las plantas tradicionales, de la medicina tradicional, de las plantas de poder y bueno, todos los distintos nombres que tienen. Y aquí el lenguaje es muy importante y sí quiero hacer una acotación, pero también en el entendido de que tenemos que llegar a todos los distintos sectores, ¿no? Tenemos gente que habla de enteógenos, tenemos gente que habla de psicotrópicos, tenemos gente que habla de alucinógenos y al final tratar de referirse a distintos compuestos dentro de los que está la ayahuasca, dentro de los que está el peyote, los hongos con psilocibina y demás plantas con psicoactividad. ¿Cómo se está trabajando para proteger los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades que, pues, que tradicionalmente lo han estado utilizando estas medicinas? Esta medicina de ayahuasca. Pati, pues esa es una pregunta muy, muy importante y creo que ese es un tema en donde tenemos que reforzar todavía más, ¿no? Desafortunadamente seguimos combatiendo, seguimos batallando con estas herencias del pasado, ¿no? En donde se ha desestimado a estas plantas. Incluso desafortunadamente México tiene el antecedente jurídico más antiguo de prohibición de plantas. La primera ley en donde se prohíbe el consumo de peyote y de hongos es de 1521, una orden de la entonces Santa Inquisición. Y entonces desde ahí venimos arrastrando este estigma hacia lo que es distinto a lo occidental, ¿no? Entonces es un legado que tenemos que ir combatiendo no solo en la parte cultural, pero también en la parte legal. Distintos académicos hablan de un colonialismo jurídico que por supuesto impacta en prohibir sustancias que para muchas de estas comunidades pues no son simplemente plantas, ¿no? Son Claro, entes, claro. forman parte intrínseca de su cosmovisión, son una parte fundamental de su existir, de la manera en cómo ven y entienden el mundo. Entonces tenemos un legado que debemos de ir revirtiendo poco a poco. ¿Y cómo podemos ir revirtiendo poco a poco este legado? Pues primero reconociendo que estas plantas tienen potenciales terapéuticos, que estas plantas tienen pues muchísimos beneficios para volver a tejer las comunidades. Y esta es una parte, creo que fundamental de cómo se trabaja con estas plantas. Y la otra es no caer en los errores del pasado del extractivismo. Es decir, simplemente llegar, quitarles todo este conocimiento que tienen las comunidades y empezar a comodificarlo y venderlo, como desafortunadamente también vemos que está ocurriendo. Claro, es como respetar es respetar los derechos y respetar profundamente esas tradiciones que ellos tienen y que han conservado a lo largo de los años, ¿no? Cientos de años. Claro, estamos hablando que la evidencia arqueológica, por lo menos en la ayahuasca, se han encontrado rastros de hace más de 2000 años, que ya estaba siendo utilizada, ¿no? Y lo mismo pasa en México. Tenemos, no tenemos propiamente, no sabemos desde cuándo, pero por ejemplo el peyote, el jicuri, utilizado por la comunidad wixárika, pues lleva cientos, si no es que miles de años también siendo utilizado. Sí, sí, igual la psilocibina, ¿no? Si mal no estoy, también tiene miles de años utilizándose. Se encuentran en pinturas rupestres, algo que están como anunciando que se estaba utilizando esta medicina. Así es, siempre ha sido parte de nuestras culturas y de la manera de cómo entendemos nuestro entorno y cómo nos desarrollamos con él. ¿Cómo se puede involucrar la comunidad científica y médica en la defensa de la ayahuasca? Pues mira, recientemente hemos visto muchos esfuerzos desde la comunidad científica para reivindicar el uso de estas plantas. Yo creo que esto también tiene mucho o va de la mano con la crisis de salud mental que enfrentamos post pandemia. Vemos ahora grandes instituciones de investigación como la Johns Hopkins, como
Berkeley, como universidades en Londres, que están haciendo investigación científica de muy alta calidad y muy seria sobre los beneficios terapéuticos que tiene principalmente para enfermedades de salud mental. Entonces, vemos que hay un cambio de paradigma. Sí ha habido un auge a partir de la década de 2010 en la investigación científica, y ahora vemos que tiene también, ya no solamente análisis observacionales o investigaciones observacionales, sino ya investigaciones clínicas, es decir, precisamente empleadas y utilizadas en personas para distintos padecimientos. Entonces, sí vemos que hay mucha seriedad en la investigación que se está realizando, y en México tenemos investigadoras e investigadores excelentes que están ahora haciendo un trabajo increíble con el tema de la psilocibina. Hace unos años, incluso el Senado de la República se presentó una iniciativa para reclasificar al hongo psilocibe y a la psilocibina para permitir el tratamiento y la investigación clínica con estos componentes. Justamente en ese tema, ¿qué recomendaciones se pueden hacer a los gobiernos y a las autoridades para que se tomen en cuenta las necesidades y los derechos de los usuarios, pues en este caso, las medicinas ancestrales? Claro, pues yo creo que hay mucho que todavía podemos hacer, y sobre todo México no solo tenemos la obligación, yo creo que tenemos el deber con el mundo. Somos el país que tiene la mayor cantidad de fauna psicoactiva, de flora psicoactiva, y esto por supuesto que es algo que deberíamos de estar fomentando, deberíamos de estar explorando cómo traer los beneficios de todas estas plantas que nuestras comunidades incluso han resguardado por cientos de años, que han resistido pues prácticamente el que las han desaparecido, ¿no? Que han incluso desaparecido los conocimientos. Entonces, creo que México tiene una responsabilidad y una obligación de seguir fomentando la investigación en esto. Yo creo que los gobiernos también deben de ver lo que está pasando afuera. Hoy tenemos varios países, tenemos ya Australia ha habilitado el uso terapéutico de la psilocibina y del MDMA, Nueva Zelanda recientemente también el uso de la psilocibina, Canadá es otro país que ya tiene habilitados ciertos usos científicos de la psilocibina, Estados Unidos, Oregon, Colorado están también con avances muy importantes en esto. A nivel federal en Estados Unidos la psilocibina está en fase 3.5, ya prácticamente para ser un medicamento para el tratamiento de la depresión resistente. Entonces, afuera sí que está habiendo avances, y aquí seguimos desafortunadamente con una visión un poco ya superada en el mundo, de como no sabemos cómo atender esto y como no queremos dar presupuesto a la investigación, como no queremos dar presupuesto a la salud, entonces la respuesta automática de los gobiernos es prohibir. Y creo que esto, por supuesto que ha demostrado que no es una política eficiente, por supuesto que ha demostrado que trae mayores riesgos que beneficios para la sociedad, porque lo que acaba pasando es que se acaban criminalizando el uso, el consumo, la aportación de estas sustancias, y entonces la gente termina en la cárcel. Claro. Si lo que queremos es verdaderamente ayudar a la gente a abrir estas grandes medicinas para quienes las requieran, para quienes las necesiten, pues creo que lo que debemos de estar haciendo es construyendo política pública que verdaderamente esté basada en evidencia científica y que sea, por supuesto, en beneficio de la sociedad. Y lo que mencionas ahí, voy a retomar un texto que justo acabo de ver, donde señalan que Roberto F. Kennedy Jr., que es ministro de Salud, ha prometido acelerar la legalización de la terapia psicodélica en menos de 12 meses. El secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos en Estados Unidos, Roberto F. Kennedy, dice que su agencia está absolutamente comprometida con la expansión de la investigación sobre los beneficios de la terapia psicodélica, y junto con el director de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, tienen como objetivo proporcionar acceso legal a dichas sustancias para los veteranos militares máximo en 12 meses. Una pregunta, abogado. Un comisionado de cualquier parte del estado, del país, comisionados de salud mental en adicciones,
ellos tienen como algún posicionamiento para emitir declaraciones como alarmistas sobre el uso y la recomendación de la ayahuasca, peyote, bufo, argumentando que son drogas emergentes y que van a generar adicciones? Bueno, de entrada es importante señalar que el concepto de droga emergente es un concepto que maneja Naciones Unidas, en concreto la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y actualmente pues ni la ayahuasca ni el bufo están contempladas como tal. Ahora, sí hago una pequeña acotación. El día de mañana, el día 26 de junio para nosotros, por ahí de la madrugada, se estará publicando el nuevo informe global de Naciones Unidas sobre consumo de drogas. Yo no sé si vaya a haber una nueva clasificación, pero en concreto hasta el momento estas sustancias no están contempladas como tal. Y al contrario, como lo señala al inicio, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes ya ha señalado en 2 ocasiones, en su informe de 2010 y en su informe de 2012, que ninguna de estas plantas está considerada como una sustancia bajo control. Incluso haciendo la distinción, como lo habíamos mencionado, entre sintéticos y plantas o de origen vegetal, pues sustancias de origen vegetal. Entonces, si un comisionado tiene la facultad o no, bueno, yo creo que afortunadamente tenemos ya una nueva visión desde hace algunos años de lo que es la salud mental y el tratamiento de adicciones. Ha habido bastante evolución en la administración pública de cómo se estructura esto. Y esto creo que es un paso hacia adelante. O sea, veo que hay una intención de los gobiernos y del gobierno federal de enfocarse mucho en el tema de salud mental y de tratamiento de adicciones, particularmente ante la crisis que enfrentamos, que no es ningún secreto para nadie. Tenemos una crisis de consumo de distintas sustancias, metanfetaminas principalmente en México, también a la alza el tema del fentanilo, que si bien se da más en la frontera norte, pues sí que empieza a sentirse los efectos del consumo de fentanilo en el país. Entonces, me parece que hay muchos avances, pero también desafortunadamente siguen por ahí merodeando estas ideas del pasado, ¿no? Que cualquier sustancia entonces hay que prohibirla sin tomar en cuenta la evidencia científica. Lo que hoy vemos es que todas estas plantas pueden ser de gran utilidad para el gobierno y los gobiernos, claro. Para sacar de las adicciones a muchísimas personas que lo necesitan. Entonces, yo empujaría más bien y yo exhortaría a todas las personas que forman parte del sistema de salud a que primero hagamos política pública basada en evidencia. Y aquí creo que es muy importante señalar que la última encuesta de adicciones a nivel nacional se realizó en 2016. O sea, no tenemos ni siquiera datos de cómo estamos realmente en el país. Se habla de que el próximo mes comienza a levantarse la nueva encuesta. Ojalá y esto sí sea así, que tengamos datos para realmente poder hacer política pública. Y segundo, creo que es muy importante que tomemos en cuenta la evidencia científica que se está produciendo y se está produciendo a montones. Claro. Tenemos cientos de artículos académicos que se han publicado en donde señalan, pues esto, que no son propensos a generar un tema de adicción estas sustancias, porque no generan resistencia en el sistema nervioso y en el cerebro. Tenemos también mucha evidencia de que pueden ser herramientas útiles para el tratamiento de diversos padecimientos de salud mental. Tenemos evidencia también de su baja toxicidad, tenemos evidencia también de su consumo seguro, sobre todo en entornos terapéuticos, ceremoniales. Entonces, vamos, que la evidencia está allá afuera. Entonces, creo que sería importante que quienes son los tomadores de decisiones. A ver, vamos a revisar, nos quedamos un poquito sin internet. Vamos a ver si podemos retomar la información con el abogado. Y bueno, estamos hablando sobre este tema que tiene mucha validez para aquellas personas que de pronto buscan también la parte legal y quedarse como un poquito más tranquilos con respecto a lo que son el uso de los psicodélicos, el uso de la ayahuasca, el uso del peyote, de la psilocibina, del bufo, que son medicinas que definitivamente pues están dando resultados extraordinarios. Vamos a ver si ya recuperamos al abogado. ¿Ya me escuchas, abogado? Sí, discúlpame. No te preocupes. Creo que te perdí un segundo. Sí, no te preocupes.
Tengo otra pregunta. Dicen, ¿los psicólogos o psiquiatras tienen algún tipo de condicionamiento legal o prohibición para sugerir, recomendar o usar la ayahuasca, la psilocibina, el peyote o el bufo? ¿Legalmente ellos se ven de pronto expuestos o impedidos? Pues, Pati, no sé si ahí me escuchas bien. Sí, ahí. ¿Me escuchaste bien, abogado? Sí, escuché la pregunta. Mira, de entrada, los psicólogos no tienen permitido recetar medicamentos, ¿no? Bueno, hagamos la acotación. Las medicinas ancestrales ni siquiera están consideradas como medicamentos. Uh-huh. Eh, si tienen alguna restricción legal, pues no tienen, forma parte también de su práctica profesional. Pues al fin son profesionales de la salud. Lo que sí vemos, y esto es importante también señalarlo al auditorio, es que sí existe, por ejemplo, en el Código Penal Federal, sí vemos en el artículo 196 una agravante. ¿Esto qué quiere decir? Ay, perdón, Pati, creo que otra vez te estoy perdiendo. No, ahí está, te estamos escuchando, sí, hay un agravante, comentas. Así es, en el artículo 196 hay un agravante para los profesionales de la salud que den medicamentos controlados sin la autorización para hacerlo. Uh-huh. Regresamos un poco a este como medio limbo jurídico que tenemos en donde la ayahuasca no es una sustancia que esté bajo control, entonces no necesariamente sigue las reglas que están dentro de esto. Entonces, como tal, no hay una restricción. Yo creo que cada profesional de la salud en su práctica profesional y en su responsabilidad profesional sabrá orientar a sus pacientes de la mejor manera. Y creo que aquí sí es importante señalar que tampoco nos queremos ir a una situación legal en donde los profesionales de la salud se persiguen penalmente por, dentro de su práctica, orientar o tratar de guiar a sus pacientes de la mejor manera que ellos consideren. Claro. Insisto, la evidencia científica lo que demuestra es que estas plantas tienen beneficios. Ahora, no cualquiera puede manejarlas, no cualquiera tiene la experiencia para hacerlo, y ahí tenemos un problema secundario, que es que como no hay escuelas o instituciones que estén profesionalizando a las personas para pues poder dar estas herramientas, entonces sí tenemos desafortunadamente un problema en donde las personas dan esas medicinas sin tener las habilidades o sin tener la capacidad para hacerlo. Y ese desafortunadamente es un problema que existe y que va a existir en tanto estemos en un legal. Claro, dice Yetica Palacios, entonces en la cuestión terapéutica solo falta que haya más estudios. A ver si Pues en realidad es que los estudios están ahí, sí. La evidencia científica ya está. Uh-huh. Hay ciertos requisitos que hay que pasar para que un tratamiento pueda ser validado por las autoridades sanitarias de cada uno de los países. Entonces varía mucho eso. Vemos, por ejemplo, que en Perú la ayahuasca no solo es legal, sino está considerado como patrimonio del Estado peruano, ¿no? Claro. Vemos que también el uso está habilitado en Brasil para temas religiosos, que hay, por supuesto, mucha investigación científica ocurriendo, no solo para la ayahuasca, también para la ibogaína, para los hongos, es decir, los nacionales no hayan todavía aceptado esta evidencia y habilitado el uso terapéutico ya formalmente, bueno, eso más bien es un pendiente de las autoridades sanitarias. Muy bien, Lizeth Castañeda dice, wow, dice, qué buen currículum, Gaby, dice, muy interesante y valiosa información, muchas gracias, y Judith Aguilera dice, saludos. Y pues, para finalizar, ¿qué recomendación nos puede dar, abogado? Pues bueno, primero, si están interesados en estos temas, creo que es importante allegarse de toda la información. Tampoco creo que sean medicinas para todo el mundo está listo para tomarlas. Creo que siempre debe haber un acompañamiento psicológico, psiquiátrico, que también les permite integrar las experiencias que como personas occidentales estamos muy alejadas de ellas.
Entonces, sí necesitamos ser acompañados. No es lo mismo, por supuesto, una persona indígena que ha sido crecido en ese entorno y y quienes no lo hemos tenido, pues entonces un buen terapeuta, de alguien que nos acompañe en esta experiencia, y seguramente de ello, de un buen acompañamiento, saldrán cosas positivas. Cosas muy buenas y muy positivas siempre salen cuando se utilizan estas medicinas que tienen, como lo he dicho yo muchísimas veces, mucha información científica, y hay mucho todavía por investigar, y que las personas pues se den la oportunidad de conocer una herramienta diferente a la que normalmente estamos pues conociendo. Muchísimas gracias, abogado, por esta entrevista, gracias por tu tiempo, gracias por esta información tan valiosa que es para mí y para pues las personas que buscan también lo que es esta área. Un placer, Pati, muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario, él es el licenciado Jesús Alonso Olamendi, director del Programa Internacional de la Defensa Legal de la Ayahuasca de la Fundación ICERS. Me despido, muchísimas gracias, nos estamos viendo en el próximo programa. Pásela bien.